Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Este es tu programa Echándole Leña al Fuego. Como todos los martes, estamos aquí en su cabina de RadioAdonaiFM.net, tu programa preferido, Echándole Leña al Fuego. Hoy le pedimos disculpas a todas las personas que empezamos un poquito tarde, pero es que tenemos un poquito de complicación, pero lo importante es que estamos aquí y hoy está aquí con nosotros nuestro hermano maestro evangelista Hansel Alburquerque. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, el cual tiene una palabra poderosa que en esta tarde, ya noche, nos va a traer para nosotros gozarnos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. En esta tarde ya le vamos a entregar temprano a nuestro hermano para que sea como el Señor quiera hacer con lo que Él nos trae en este manjar, precioso manjar, que a pesar de la dificultad estamos aquí en su programa Echándole Leña al Fuego. Amén. Pero antes de todo, vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando dominio y control y dejar que nuestro hermano Hansel Alburquerque tome dominio y control de todo lo que vayamos a hacer en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la honra y la gloria porque tú te la mereces, Dios. En estos momentos, Señor, vengo ante tu presencia, reprendiendo todo espíritu de dejadez, de artidez, todo espíritu que quiera operar ahora en estos momentos y quiera dañar el plan de tu palabra, Dios. De todos modos vamos a dar las palabras, Dios. Establecemos tu reino en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé tú tomando dominio y control de todo lo que vayamos a hacer en esta tarde, ya casi noche. Glorifícate en gran manera, Dios. En gran manera glorifícate, Padre amado. Y que las palabras queden sembradas en los corazones de nuestros oyentes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en tu mano lo encomendamos. Y tú haces como tú quieres, Señor. Toma dominio y control desde ahora hasta el final. Amén y amén. Así, amados, para continuar, así vamos a dejar a nuestro hermano Hansel, que él sea de una vez tomando control y dominio de todo lo que vayamos a hacer aquí. Alabado sea Dios. Amén. Ahí te puede presentar y todo. Dios bendiga a todos los oyentes de esta su radio AdonaiFM.net. Agradecemos a esta emisora que nos permite la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra que Dios trae a su vida. Agradecemos al programa Echándole Leña al Fuego. Amén. Que se ha preocupado por que sus oyentes puedan ser bendecidos y ministrados a través de la predicación de la palabra de manera fiel. Cuando hablamos de la predicación de la palabra de manera fiel, de hecho esa es una de las cosas más necesarias en nuestros días. De hecho, hubo un gran teólogo, un gran escritor del siglo XIX que dijo que todo se destruye o se construye desde el púlpito de una iglesia. Cuando la predicación fracasa, ha fracasado toda la iglesia. Cuando la predicación es anémica, entonces se pastorea una iglesia anémica. De ahí que la importancia y la relevancia de la predicación de la palabra. Ningún pastor, ningún líder, ningún predicador o expositor de la verdad, de la palabra de Dios, debe preocuparse o centrarse específicamente en lo que la gente quiere escuchar o quiere oír. De hecho, Martin Lloyd Jones, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, dijo en una oportunidad
que él nunca, de hecho él era médico de profesión y pastor, y él dice que él nunca permite que sus pacientes le digan a él la medicina o el medicamento que él debe indicarle. Nunca un predicador, nunca un pastor debe de permitir que su iglesia, que sus oyentes le digan a él lo que debe de predicarle. Cada predicador, cada maestro, cada expositor, cada pastor debe de predicar la verdad de la palabra. Ese es el medicamento que la iglesia, los oyentes y cada nación necesita para ser transformada. Nunca un predicador debe de congenuar con lo que va o debe de predicar. Y de hecho eso es una verdad incluso bíblica, no es algo que llegó a la mente de Hansel Alburquerque, sino que más bien el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, a la altura del capítulo 2, en su texto 1 al texto 5, el apóstol Pablo le dice a los oyentes de la iglesia de Corinto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Habían un grupo de personas o de falsos maestros que se habían introducido a la iglesia de Corinto, y estas personas tenían una profesión, era la profesión de ser sofistas. Los sofistas eran los elocuentes y filósofos de aquella época, que su trabajo de por sí era entretener a la gente a través de palabras hermosas, bellas y atractivas, y que emocionaba a la gente, le daba cierta adrenalina a la gente, complacía a la gente y satisfacía el gusto de la gente. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, que de hecho al parecer le habían enviado una carta a Pablo diciéndole a Pablo: ya no te queremos como maestros porque tenemos maestros muy excelentes, con palabras muy elocuentes. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: cuando yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no fui ante ustedes como un sofista. Mi trabajo no es ser sofista. Mi trabajo no es entretenerlo. Mi trabajo no es darle lo que ustedes quieren escuchar. Mi trabajo no es entretenerlo. Ustedes no pueden indicarme a mí lo que yo debo de predicarle. Yo le voy a predicar el mensaje de la cruz y de Cristo crucificado, aunque ustedes quieran o no quieran escucharlo. Su nombre, gloria. Y de hecho, uno de los grandes problemas de este tiempo es que los predicadores quieren entretener a la gente antes que alimentarlo. Y de hecho hubo alguien que en una ocasión dijo que no se puede alimentar y entretener a las ovejas al mismo tiempo. O alimentas a las ovejas o entretienes a las ovejas. Gloria a Dios. Y uno de los grandes problemas en la iglesia de nuestros días, por los cuales la iglesia de nuestros días ha fracasado tanto, es porque no tuvo la misma gallardía y el mismo valor que tuvo el apóstol Pablo de decirle a los corintios: aunque la iglesia se vacíe, seguiré predicando a Cristo, el mensaje de la cruz y el mensaje fiel de la verdad. Amén, de la gloria a palabra. Dios. Y muchas veces cuando uno trata de decirle a los oyentes lo que ellos quisiesen escuchar, estamos negociando la verdad de la palabra y nuestra predicación no es fiel. Y cuando una predicación no es fiel, de por sí ya esa predicación ha fracasado, porque el propósito de Dios es que la predicación sea fiel para que la gente sea salvada, porque dice de hecho el mismo apóstol Pablo: Dios se propuso salvar al hombre a través de la locura de la predicación. No importa cuántos entretenimientos lleves a tu iglesia, no importa cuántos shows lleves a tu iglesia, no importa cuántas palabras emotivas y de superación personal tú lleves a tu iglesia, nunca la gente se va a transformar si no es a través de la predicación fiel de la verdad de la palabra. Aleluya. Y el apóstol Pablo estaba consciente totalmente de esto. De hecho, tenemos personas y predicadores en nuestros días que son más populares que Cristo. Ay, santo. Es tanto así, cualquiera pudiese decir: creo que estás exagerando. Eso no es un mal de nuestros días. Es un mal universal, y fue un mal en los días del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, de hecho, hablaba respecto a esto. De hecho, en la primera epístola a los Corintios, a la altura del texto 17, él dice: pues no nos envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
¿Y a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de que el propósito y la intención de su llamado era que no se hiciera vana la cruz de Cristo? Es algo bien práctico. Algo vano es algo sin valor, es algo sin sentido, es algo que no puede ser visto, es algo que no tiene peso. Y hay un problema ahí muy vinculante con la predicación de nuestros días. Y por eso la predicación de nuestros días ha dejado de ser una predicación fiel. Porque a diferencia de Pablo, Pablo no buscaba su propia promoción personal. Pablo no buscaba su propia publicidad personal. Pablo en los afiches de la iglesia de Corinto no aparecía de una forma gigantesca y en letra pequeña aparecía el nombre Cristo en una esquina. No. El nombre Cristo abarcaba toda la publicidad de la predicación del apóstol Pablo. Wow. La predicación del apóstol Pablo no se centraba en él. El apóstol Pablo no introducía su sermón hablando acerca de los milagros que Dios había hecho a través de su vida. Él no hablaba acerca de las personas que él había resucitado. Él no había hablado de los paralíticos que él había levantado. La introducción del apóstol Pablo no se trataba de él, se trataba de Cristo. Y por eso en el capítulo 2 nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, y en un solo pasaje, mi intención no fue sabiduría humana traérsela a ustedes. La intención de mi palabra no fue elocuencia de palabra. La intención de mi predicación no fue entretenerlo, fue traerle a Cristo y a este crucificado. La predicación de Pablo se centraba directamente en la persona de Cristo. Él buscaba exaltar a Cristo. El gran problema es que en la predicación de nuestros días busca la exaltación personal. Y esto lo vemos, de hecho, y es un mal que gira en el corazón humano. En la segunda epístola a los Corintios, a la altura del capítulo 4, texto 5, el apóstol Pablo mismo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El apóstol Pablo comprendía que la predicación no era un medio para autopublicitarse, no era un medio para alcanzar la fama y la popularidad ante las personas. El apóstol Pablo comprendía una verdad central, y era que cuando él se paraba en el púlpito de la iglesia, la gente debía recordar a Cristo y comprender que ese mensaje giraba alrededor de la persona de Cristo de principio a fin. Si al terminar tu sermón las personas no te recuerdan a ti, pero recuerdan a Cristo, tuviste éxito en tu predicación. Pero si en tu predicación creciste tanto, te levantaste tanto, te subiste tanto, te publicitaste tanto que la gente te recuerda a ti y no recuerda a Cristo, has fracasado en tu predicación. Y por eso necesitamos en nuestros días traer una predicación fiel. No se trata de cuánto prediques, sino de cuánto Cristo sea visto a través de tu predicación. El mismo Jesús dijo en una ocasión, vendrán muchos, y muchos vinieron ante el Señor, diciéndole, Señor, pero en tu nombre predicamos, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dirá a ellos, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. No se trata simplemente de predicar, se trata de predicar la verdad de la palabra de manera tal y de forma tal que tú no busques tu propia promoción, tu propia publicidad, no busques el entretenimiento de la gente, no busques el aplauso de la gente, no busques la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios y de que Cristo sea exaltado, sea promovido y sea reconocido y glorificado entre los hombres. Ese debe de ser el núcleo de la predicación de nuestras vidas. Nosotros debemos comprender estos principios que el apóstol Pablo lo trajo de hecho a colación. El apóstol Pablo comprendía de que una predicación fiel ameritaba el hecho de la exaltación de Cristo. Y la predicación fiel contrasta con una predicación falsa, porque si hay una predicación fiel, hay una predicación falsa. Si hay un billete, si hay un dinero verdadero, es porque hay un dinero falso. Amén. Entonces, en ese sentido, si hay una predicación fiel, hay una predicación falsa. ¿Y cuál es el contraste de la predicación falsa? La predicación falsa precisamente radica en el corazón malvado y pecaminoso de un hombre que todavía no ha sido transformado por el poder de Dios. De ahí
que el púlpito y cuánto prediques no te va a salvar. Lo que te salvará es cuánto la palabra de Dios ha penetrado a tu corazón y ha transformado tu vida de manera tal que tú comprendas que toda la gloria y todo lo que hagas debe de girar alrededor de Cristo. Ay, santo, aleluya. De ahí, de hecho, que el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, a la altura del capítulo 1, del texto 15 al texto 19, el apóstol Pablo hablaba acerca de una predicación corrupta. No es algo común y normal en nuestros días una predicación corrupta, aunque la predicación en nuestros días se ha corrompido más que nunca, porque hoy nosotros vemos muchísimas cosas que no son la predicación. De hecho, no sabemos lo que es lo que estamos viendo en nuestros días. Nosotros vemos show, vemos espectáculos, vemos personas y líderes que van a entretener a la gente. Es cualquier cosa menos predicación. Nosotros necesitamos en nuestros días simple, llana y puramente la verdad de la palabra traída al púlpito de la iglesia para confrontar a la gente con la verdad de la palabra de forma tal que la gente sea humillada por la verdad de la palabra y reconozca su necesidad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y el apóstol Pablo estaba consciente de este mal que era parte de hecho de sus días. En la epístola a los Filipenses, capítulo 1, texto 15 al 19, el apóstol Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por competencia personal. Porque hay alguien que ha llegado más alto en la predicación que yo, y yo necesito escalar aún más para llegar hasta los niveles de fulano de tal. A mí nunca deben de interesarme los niveles de fulano de tal. Simplemente debe de preocuparme que Cristo sea exaltado y promovido entre los hombres. Y si Cristo está siendo exaltado a través de la predicación de Ángel, yo debo de buscar la forma de que Ángel siga predicando. Yo debo de impulsar, de empujar a Ángel, de contactar y buscar escenario para que Ángel predique, porque él presenta a Cristo de una manera fiel y clara. Y a mí, como no me interesan los escenarios, sino la gloria y la exaltación de Cristo, yo entonces buscaré los medios para que Cristo sea predicado. Entonces, cuando muchas veces nosotros nos sentimos mal porque no estamos consiguiendo, no estamos alcanzando escenarios donde predicar a Cristo, eso habla muy mal de nuestros corazones. Habla de un corazón envidioso que no busca la exaltación de Cristo, sino la exaltación personal. Aleluya. Y de ahí que el apóstol Pablo habla de que una predicación corrupta es una predicación que tiene un corazón envidioso. Santo. Pero también habla de que algunos predican a Cristo por contienda, y hay personas contenciosos, personas que buscan en la palabra lo que no hay en la palabra, personas que tergiversan el texto de la verdad de la palabra para de esa forma argumentar un pretexto. La predicación no es pretexto, es como dijo Charles Simeon, es tomar de la palabra todo lo que Dios puso en la palabra y no poner nada en la palabra que Dios no haya puesto en la palabra. Amén. Y esto nos habla de dos convicciones. Cuando tú predicas solo, única y exclusivamente lo que Dios puso en la verdad de la palabra, lo que Dios intentó decir a través de ese pasaje, tú estás siendo consciente de que la palabra es suficiente y de que lo que Dios puso en ese pasaje es suficiente para transformar el corazón del hombre. Pero cuando nosotros empezamos a inventarnos ideología, cuando nosotros empezamos a argumentar ideas que están fuera de contexto para nosotros hacer nuestro propio pretexto, para hacer la predicación más emocionante, nosotros estamos fracasando en la predicación y no tenemos una convicción clara de que la verdad de la palabra y lo que Dios puso en el texto es suficiente para confrontar la vida y transformar la gente a través de la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Y uno de los grandes cargos de la iglesia de nuestros días es el cargo contra la incapacidad de creer en la suficiencia de la palabra. La iglesia de nuestros días no cree en la suficiencia de la palabra.
un pastor se me acercó a mí y me dijo: Hansel, la gente no se está convirtiendo allá donde estoy pastoreando. Yo le dije: ¿qué está haciendo? Él dijo: he hecho de todo, he hecho viajes, de hecho he hecho giras, he invitado personas no cristianas, he hecho campamento, he invitado gente no cristiana. Y yo le dije: ¿y usted ha probado con la predicación? Y él me dijo: sí, también predicamos, pero la gente no se convierte. Y yo le dije: lo único que se necesita para que un corazón se arrepienta es sencillamente la predicación de la palabra. Porque el apóstol Pablo dijo que Dios se propuso salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Es una locura que el hombre sea cambiado solo, única y exclusivamente a través de la predicación de la palabra. Pero es la predicación de la palabra la herramienta que Dios utilizará para confrontar a la gente con su pecado y para transformar las vidas. Nosotros podemos tener en nuestra iglesia personas tal vez que tratan de mejorar su vida, pero personas convertidas solo y únicamente se alcanza a través de una predicación fiel por medio de la verdad de la palabra y una vida transformada por la palabra. Y el apóstol Pablo estaba convencido de eso. Y él dice, de hecho, que habían otros que anunciaban a Cristo por contención y lo hacían no sinceramente. Y cuando habla de no sinceramente, él se refiere a un término griego que se aplicaba solamente a los jornaleros y a los políticos. El apóstol Pablo dice, estos tipos de predicadores son como jornaleros que cuando trabajan no le interesa el trabajo, no le interesa para nada que el trabajo sea efectivo, solo le interesa su pago personal, su lucro, que le paguen el dinero por ese trabajo que ellos han realizado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo muy serio, y de hecho lo que el apóstol Pablo dice es como un retrato de la predicación enferma de nuestros días. El apóstol Pablo habla de personas que predicaban solo y únicamente por lucrarse a través de las personas. Iban a los templos, predicaban buscando que la gente le diera de su lucro personal y lucrarse a través de la predicación. El apóstol Pablo dice, hay muchos que predican a Cristo con la intención de lucrarse y de llenarse el bolsillo. Ten mucho cuidado con los predicadores que estás escuchando, que se vienen al reino a lucrarse de las ovejas, le sacan la lana y luego se comen la carne. Santo. Mucho cuidado con eso, porque el apóstol Pablo habla de esta enfermedad de la predicación y habla de un corazón enfermo que solo busca su beneficio personal. Es algo serio. La predicación es algo serio. El apóstol Pablo estaba convencido de la seriedad de la predicación, a tal punto que dijo, nosotros somos como embajadores de Cristo. El apóstol Pablo entendía que él era un embajador. Ningún embajador puede tomar el mensaje que le ha dado algún presidente, algún mandatario, algún rey, ir a otra nación y dar un mensaje totalmente distorsionado, porque es que la autoridad no está en el embajador, la autoridad está en el mensaje que porta el embajador. Y la autoridad del mensaje no está en lo que diga el embajador, sino que está en la fidelidad del mensaje que le dio el presidente a ese embajador. De ahí que ningún predicador puede cambiar la verdad que ya Dios ha dado, porque la autoridad no está en nuestras ideas, ¡Aleluya! No está en nuestros pensamientos, no está ni siquiera en lo que nos viene a la mente. La autoridad está en la verdad de la palabra de Dios, que es capaz de transformar el corazón del hombre. Santo Dios. Y el apóstol Pablo estaba consciente de esto y le advierte a la iglesia que tenga cuidado de aquellos que vienen al reino a lucrarse de las ovejas. Pero también habla de los políticos, este término que el apóstol Pablo utiliza aquí. Habla de los políticos que solo salían a campañas políticas para alcanzar el voto, la aprobación de la gente. Y por eso el apóstol Pablo le dice, cuídense de eso, que lo que buscan es la popularidad personal, los aplausos de la gente y la aprobación de la gente. Nunca un predicador debe tomar el púlpito con la intención de que la gente le aplauda y con la intención de contar con la aprobación de la gente.
aunque la gente apruebe o no mi mensaje, seguiré predicando la verdad de la palabra. Debe de ser el lema de todo predicador. Y cuando los predicadores de nuestros días comprendan esta verdad y empiecen a predicar la verdad de la palabra como un medicamento amargo, le guste o no le guste a la gente, tendremos vidas y corazones transformados por la verdad de la palabra. Aleluya. Y de hecho, siempre he dicho que la predicación de nuestros días es como la comida chatarra. Primero, se prepara rápido. Segundo, no alimenta. Tercero, es tóxico. Y cuarto, cuenta con la aprobación de la gente. Tenemos este tipo de predicación en nuestros días. Primero, predicaciones cortas. La gente no quiere escuchar la verdad de la palabra. La gente, mientras más cortos son los sermones, mejores. La gente no quiere pasar horas escuchando la verdad de la palabra. Quiere la predicación como la comida chatarra, corta. Segundo, que no alimenta. Y esa es la característica de la predicación de nuestros días. No alimenta, solo entretiene a la gente. Debemos de erradicar ese tipo de predicación, que lo que busca es el entretenimiento personal de la gente como la comida chatarra. Y cuarto, tercero, no alimenta. Es una comida chatarra. Cuarto, cuenta con el gusto y con la aprobación de la gente. Esta es una de las características de la predicación de nuestros días. La característica de la predicación de los apóstoles era que era una predicación rechazada, una predicación negada por la gente. La predicación del apóstol Pablo, una predicación que literalmente no gustaba. El apóstol Pablo tuvo que escribir 2 epístolas a los Corintios, y en las 2 epístolas los Corintios querían que Pablo se fuera de la iglesia porque habían encontrado maestro a su gusto personal y a su medida. Y hay muchas personas en nuestros días que precisamente quieren una predicación como una camisa que le quede justo a su medida, aunque te quede estrecho o te quede ancha. Cada predicador debe de asumir con dar la predicación de la verdad de la palabra, aunque le guste o no le guste a la gente. Nunca ningún predicador debe de buscar la aprobación de la gente. Nunca un predicador debe de buscar la satisfacción personal de la gente. El compromiso que debe buscar todo predicador es de confrontar a la gente con la verdad de la palabra. Aleluya. El apóstol Pablo estaba consciente de esto, y por eso él dice: hay muchos que predican a Cristo no sinceramente. Tengan cuidado de eso. Un predicador debe de ser sincero. De hecho, hubo alguien llamado Nelson Mandela que dijo: existen 5 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Estos 4 evangelios muy probablemente la gente tal vez nunca lo leerá, pero hay un 5.º evangelio que es la vida del creyente. Ese evangelio muy seguramente la gente lo tendrá que leer. De modo que cada predicador debe de tener conciencia de cómo está viviendo al momento de tomar el púlpito. Antes de tú tomar el púlpito de una iglesia, antes de tú tomar un escenario, primero revisa si tu corazón está enfermo por la publicidad personal. Y si tu corazón está enfermo, primero ponte de rodillas y pídele a Dios: sana mi corazón y procura que yo busque la aprobación y la exaltación de Cristo. Cada predicador debe de asumir ese compromiso personal. Ese debe de ser el eje de la predicación y del predicador. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. Nunca nosotros debemos ser falsos en la predicación. ¿Cómo soy falso en la predicación? Soy falso en la predicación cuando vivo una cosa y predico otra. De hecho, se cuenta la anécdota de una anciana que un predicador sube al púlpito, a un escenario, y mientras él predica, la anciana dice: no escucho. El predicador dice: suban el volumen, y el predicador sigue predicando, y cuando continúa la predicación, la anciana dice: no escucho, y el predicador manda nuevamente a subir el volumen del amplificador, y
continúa la predicación. La anciana nuevamente dice: no escucho. Y el predicador se voltea hacia la anciana y dice: es que usted está sorda. Y la anciana dice: lo que sucede es que lo que tú haces no me permite escuchar lo que tú dices. De modo que como predicadores debemos de tener cuidado con lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos habla más fuerte que lo que nosotros decimos. Y el apóstol Pablo en ese sentido habla de que hay muchos predicadores que no predican sinceramente. Debemos de ser sinceros en la predicación si queremos predicar de manera fiel. Y el apóstol Pablo dice que otros predican a Cristo con la intención de añadir aflicción a sus prisiones. El apóstol Pablo estaba en prisión y muchos predicadores entonces dijeron: esta es nuestra oportunidad, porque el más popular predicador de nuestra época está preso. De modo que esta es una buena oportunidad para tomar los escenarios que él tenía y poder predicar lo que nosotros queremos predicar, y para poder alcanzar la popularidad que él tiene. Él no podrá hacer una competencia en la predicación puesto que está en prisión. De modo que nosotros entonces vamos a adquirir esos escenarios. Ten mucho cuidado con querer más los escenarios que a Cristo. Nuestra pasión nunca debe de estar centrada en un escenario. Nuestra pasión nunca debe de estar centrada en una popularidad, en una publicidad personal. Nuestra pasión debe de estar centrada en Cristo, a tal punto que el apóstol Pablo dice: ellos predican a Cristo con la intención de añadir aflicción a mis prisiones. Pero en el texto 19 él dice: pero yo me gozo y yo me alegro, porque aunque Cristo está siendo predicado por envidia, aunque Cristo está siendo predicado vanagloriosamente, aunque Cristo está siendo predicado por engaño, aunque Cristo está siendo predicado no sinceramente, aunque Cristo está siendo predicado por orgullosos y arrogantes que van rumbo al infierno, me gozo porque Cristo está siendo predicado. De ahí que cada predicador debe de tener conciencia de que pudiese salvar a muchos a través de su predicación y al final perder su propia vida. De modo que el apóstol Pablo estaba consciente de esto, y por eso él dice: hay un gran espacio entre el predicador y los oyentes. La predicación debe de servir como un motor, como una fuente de salvación para otros. Pero mi intención y mi corazón al momento de la predicación puede provocar entonces que yo me pierda. De modo que ten mucho cuidado con nuestra intención al momento de la predicación. Mucho cuidado con tratar de tergiversar el texto con la intención de hacerlo más emocionante. El apóstol Pablo, de hecho, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, texto 17, 16 y 17 de ese mismo libro de segunda de Corintios, dice: porque predicamos con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. El apóstol Pablo comprendía de que él predicaba como de parte de Dios y delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, él estaba consciente de que quien estaba ocupando el primer asiento era Cristo. Quien le estaba pasando el escrutinio a su predicación era Cristo. Quien estaba evaluando su sermón era Cristo. Quien estaba poniendo las correcciones en su sermón era Cristo. Quien estaba evaluando su predicación es Cristo. De modo que tengamos mucho cuidado con la intención de nuestra predicación. Tengamos mucho cuidado con predicar con un corazón enfermo, porque quien está en el primer asiento escuchando nuestra predicación es Cristo. Mucho cuidado con tergiversar la verdad de la palabra para hacerla más emocionante, de forma tal que nosotros alcancemos popularidad entre los hombres. Sería mejor no
podemos ser reconocidos entre los hombres que ser reconocido y aprobado por Dios delante del cielo. Tengamos mucho cuidado, porque a través de la predicación podemos ser muy populares, pero al final de cuentas perder nuestra propia alma. Tengamos mucho cuidado, porque quien filtra nuestra predicación se llama Cristo. Cuando prediquemos con la conciencia de que es Dios quien está evaluando nuestra predicación, que es Dios quien está determinando si nuestra predicación es fiel o no. Tengamos mucho cuidado con sustituir la verdad de la palabra con nuestras propias ideologías. Lo que tú piensas, lo que tú crees, no cambiará el corazón del hombre. El corazón del hombre solo es transformado a través de la espada de la verdad de la palabra, que es capaz de penetrar los tuétanos, el corazón, el alma, el espíritu, los pensamientos, y que nada se esconde de la verdad de la palabra. Predicador, en esta noche, en este momento, te motivo a que abandones la arrogancia personal y el deseo de popularidad personal. El apóstol Pablo luchó con eso. Él había fundado una iglesia que durante 2 años y medio trabajó con ellos. Y esa iglesia le estaba diciendo a Pablo: no te queremos en la iglesia porque encontramos predicadores que son mejores que tú. Nos emocionan, nos traen adrenalina, nos entretienen. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo les dijo: les seguiré predicando a Cristo y a este crucificado. Aunque ustedes quieran un mensaje más hermoso y atractivo, les seguiré predicando la verdad de la palabra. Cada predicador debe estar consciente de esto, que la verdad de la palabra es como un fuego que consume el corazón del hombre, que solo la verdad de la palabra es lo que la gente necesita para transformar el alma y el corazón. Tenemos iglesias tan corrompidas, tenemos iglesias que parecen cualquier cosa menos iglesia. Es por el hecho de que la iglesia ha fracasado en la predicación. Cuando la predicación fracasa la iglesia. Cuando la predicación es anémica, la iglesia es anémica. Cuando traemos cualquier cosa que no es predicación a la iglesia puede entretenerse, pero nunca será alimentada. Y cuando un pastor empieza a pastorear una iglesia y a mantenerla y a traerla a través del entretenimiento, tendrá que ser un payaso que entretiene a la iglesia siempre para poder mantener a la gente. De modo que te motivo en este momento, aunque mantengas un escenario de 10, 20, 50, 100 personas, no sé cuánto, sigue predicando solo y únicamente la verdad de la palabra. Te motivo a que no importa cuántos sean los que escuchen tu predicación, predica como un embajador el fiel mensaje de la palabra de Dios. No te prediques a ti mismo, predica a Cristo y a este crucificado. En la predicación, no importa cuántos paralíticos tú hayas levantado de entre los muertos. En tu predicación, no importa cuánto hayas levantado de una silla de ruedas. En tu predicación, no importa cuántos hayas sanado. Eso déjalo a un lado. Tráenos solamente la verdad de la palabra. No importa cuántos milagros haya hecho, los milagros no van a transformar el corazón de la gente. Moisés fue ante el faraón y le dijo: dice el Señor que deje libre a mi pueblo. Y lanzó una vara y se convirtió en una serpiente. Moisés pensaba que el faraón se iba a aterrorizar y iba a dejar libre al pueblo, pero el faraón llamó a sus brujos y sus brujos hicieron lo mismo. Hasta el diablo hace milagros. Lo que el diablo nunca hará será predicar fielmente la verdad de la palabra. Gracias doy a Radio Adonai FM.net y a su programa Echándole Leña al Fuego por la oportunidad que nos brindan desde este escenario de poder traer esta palabra para que la iglesia comprenda que nuestro compromiso es a través de una predicación fiel de la verdad de la palabra, y de que lo único que alimenta el corazón del creyente y la vida del creyente es la predicación fiel de la verdad de la palabra.
que tomemos solamente lo que Dios puso en el texto y que nunca le agreguemos a lo que Dios no puso. Dios les bendiga. Gloria a Dios. El bizcocho está en la mesa. Cada cual va a tomar su pedazo. Hoy, una vez más, el Señor nos da a entender a nosotros, a través de esta programación, echándole en el fuego. Hoy ha sido uno de los mensajes más impactantes que ha habido en esta programación. Entre todos los mensajes, hoy ha sido el más impactante entre todos. De la única forma que nosotros nos vamos a convencer es a través de la palabra. De la única forma que el Espíritu Santo va a tratar con nosotros es a través de la palabra de Dios. Yo quiero felicitar a las personas que mayormente nos siguen en los países: Estados Unidos, Europa, Chile, Ecuador, Santo Domingo, México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Puerto Rico, Italia, Holanda, Hungría, Ucrania, Chipre, ¿cuál me falta? También Santo Domingo, nuestra tierra dominicana, y los demás países que nos siguen a través de esta radio, radioadonayfm.net, en su programa Echándole Leña al Fuego. Reitero, vuelvo y repito, una vez más el Señor nos da a entender que tu programa Echándole Leña al Fuego es un programa dirigido por Dios. Hoy Dios lo ha confirmado. No es por lo más bonito que tú prediques, ni por el afiche que tú tengas y el escenario que tú tengas, ni por la gloria que tú tengas. Ábrame de la palabra, que es la que va a transformar el corazón del hombre. El Cristo crucificado y el Cristo de la gloria es el que cambia el corazón del hombre. Dios bendiga a nuestro hermano Hanser Hamburger, que este maestro evangelista. Lo vamos a tener próximamente por aquí, más abierto, más claro. Lo vamos a tener próximamente por aquí. Yo sé que muchas personas me lo van a pedir, pero lo estamos haciendo público ya. Próximamente estará por aquí nuevamente. Ha sido uno de los mensajes más impactantes que hemos escuchado a través de esta radio. A pesar de los milagros que han pasado y los testimonios, pero verdaderamente necesitamos un cambio, y es por a través de la palabra. Necesitamos que Cristo entre en nuestros corazones para que todo crezca. No hay una iglesia anémica. Queremos un crecimiento espiritual. Y wow, Dios mío, me han dejado sin palabras en esta tarde, amigo. Sinceramente que sí. Dios hace como Él quiere, y a Dios le damos toda la honra y toda la gloria. Dios te bendiga, Ben Batista desde Europa. Bendiciones, mi hermano. Estás online, está la gente reportándose ya. Dios bendiga a Nicolás Valdés, a Richard Guzmán, a Jacqueline Reyes, a Nicolás Valdés nuevamente, a Denis de Lourdes Sanson, a Betania González, a Valeria Arias y a Rachel de la Cruz. Dios le bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de tu programa Echándole Leña al Fuego. Wow, Dios mío. Hermano, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Si ustedes supieran, antes de nosotros llegar, hubieron muchos inconvenientes. Los mensajes no querían llegar, WhatsApp, no quería subir el Facebook. Llegamos tarde, empezamos tarde. Y miren lo que era. Era la profundidad de la palabra que Dios tenía en esta tarde para esta programación. Nos vemos el próximo martes de 6 a 7 de la noche, aquí mismo en su programa Echándole en el Fuego. Vuelvo y le repito, tenemos el 14 de enero
visitando la cárcel de Baní, si usted siente de parte de su corazón aportar para esta gran misión, usted puede comunicarse con nosotros al 829-674-0042, lo que su corazón sienta. Yo voy a dar el número de Hansel por lo que quieran tener charlas, conferencias, mensaje de este ministro maestro, el cual usted pueda contactar a través de él. 829-924-5202. Los que gusten, estamos a la disposición en el servicio de la obra. Amén. Repite esto otra vez, hermano. Número 829-924-5202. Ya ustedes saben, ahí tienen el número de Hansel. Pueden comunicarse con él directamente para que él pueda tratar con usted si usted quiere ya llevar una charla, una conferencia, ya que este caballero tiene bastante de quedarnos a nosotros y enseñarnos. A veces yo le decía a Hansel cuando venía caminando que no es necesario nosotros salir en un afiche. Nosotros portamos la sangre de Cristo en nuestra vena. A veces la gente que está en un afiche no son problemas para Satanás. Lo que son problemas para Satanás son los que están en el secreto, que no lo conoce nadie. Esos son un problema para él. Porque son las personas que están metidas bajo la cobertura de Dios, haciendo la voluntad de Dios humildemente, sin ningún tipo de beneficio, solo con tal de que las armas se salven. Nosotros no hacemos esto por conveniencia. Muchos creen que estar frente a una radio no somos prósperos de ofrendas. No, nosotros somos colaboradores del reino. Hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer solamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta tarde ya hemos llegado a la parte final de su programa Echando Leña al Fuego. Pueden llamar a cabina al 221-3386 809 221-3386 y comunicarse con nosotros radiodonayfm.net. Puede ver los videos a través de YouTube. Usted puede buscar en YouTube Echándole Leña al Fuego. Ahí usted puede ver todos los videos de su programa Echándole Leña al Fuego. A través en Facebook también Echándole Leña al Fuego. Usted puede buscar todos los videos y escuchar los mensajes. Le exhorto que esta noche, tranquilo, nuevamente escuche este mensaje. Compártalo con su hermano predicador, con su pastor, con su líder. Compártalo y siéntase con ellos a escuchar esta palabra. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a estar orando ya para ser despedidos en esta ya noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos la honra y la gloria porque tú te la mereces, Dios, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el único, Señor, que porta la gloria, Dios mío. Nosotros no somos nadie, Dios. Solamente somos colaboradores de tu palabra, Dios. Solamente somos personas obedientes que llevamos la palabra a la persona, Padre amado. Bendice a los oyentes y bendice a todas las personas que han comentado a través de esta vía online, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en gran manera, Señor, bendice a mi hermano Hansel Burkenke, Dios. Cúbrelo con tu sangre, a él y a su familia, Señor. Que él pueda seguir dando, Dios mío, de eso que él tiene para aquellas personas que necesitan, Dios. Jamás nos vamos a despedir de tu presencia, sino de este lugar, de tu programa, echándole leña al fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano evangelista adorador Ángel Ventura y nuestro hermano maestro evangelista Hansel Burkenke. Nos vemos el próximo martes de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas, tu programa Echándole Leña al Fuego. Dios bendiga.